Pasado, gloria a Cristo, de Gálatas capítulo 6, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Hoy estaremos tocando los versículos del 3 al 5, Gálatas capítulo 6, versículos del 3 al 5. Recuerde que estamos bajo el tema evidencia de nuestra espiritualidad. Gloria a Cristo. Evidencia de nuestra espiritualidad. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6. Del versículo 3 al versículo 5, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba a su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta noche, te exaltamos. Dios mío, sobre todas las cosas te damos gracias por tu grande amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti en este momento, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestro interior, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a comprender tu palabra, dándonos sabiduría, Padre Celestial, Dios mío, para poder llevarla a cabo, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu preciosa palabra, Padre Celestial. En esta noche estamos todos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestras vidas por medio de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El martes pasado tocamos los versículos del 1 al 2, que hablábamos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Como evidencia de nuestra espiritualidad, pues entonces tocamos y reflexionamos acerca de nuestro trato con los demás. Que una evidencia de nuestra espiritualidad es cómo tratamos a los demás, y una en el evento que lo pone Pablo es uno de los momentos más incómodos que uno pudiera enfrentar, que es tratar con alguien que ha cometido una falta. Y entonces hablamos de que si en ese momento nosotros tenemos que evidenciar nuestro trato a los demás, pues cuánto más en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestras relaciones en trabajo, con las distintas personas, en las diferentes circunstancias en las que nos enfrentemos. Una de las evidencias de nuestra salvación es nuestro trato a los demás. Esta noche, como evidencia de nuestra espiritualidad, no de nuestra salvación, disculpe, de nuestra espiritualidad, ahora vamos a ver algo más interno, algo más enfocado en uno, porque parte de las evidencias de nuestra espiritualidad es precisamente cómo nosotros pensamos de nosotros mismos, qué concepto tenemos de nosotros mismos. Eso evidencia espiritualidad, evidencia madurez espiritual, nosotros tener un concepto de nosotros mismos cuerdo, conforme a la medida de fe, como vamos a tocar más adelante, que nos dice Pablo en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, conforme al don de Dios sobre nosotros, tener un concepto de nosotros mismos adecuado. Y eso lo comenzamos con ese versículo 3, gloria a Dios, que dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo les había mencionado que no voy a preguntar cuántos lo hicieron o no lo hicieron, pero que leyeran la epístola de Gálatas, hermano, porque así podemos entonces ver el trasfondo, porque es que Pablo ya este último capítulo está diciendo estas cosas, le está dando estos consejos prácticos, él le está dando la aplicación de lo que le había dicho teológico y espiritual en los capítulos anteriores. Y este capítulo 6 pues lo trae una aplicación práctica, porque la situación que estaba sucediendo en los Gálatas, como habíamos mencionado para refrescar la memoria, era que habían llegado a la iglesia de los Gálatas unas personas que se conocían como los judaizantes, que eran personas que profesaban tener a Cristo, haber conocido a Cristo, pero lo que estaban pretendiendo que hicieran los Gálatas es que se sometieran a la ley mosaica.
porque eran judíos, ellos eran judíos mesiánicos, los gálatas eran gentiles, y para ellos entendían que como evidencia de la espiritualidad de los gálatas, pues tenían que entonces cumplir ciertas cosas de lo que es la ley. En el caso de los gálatas les estaban imponiendo que los hombres se circuncidaran porque eso era parte de la ley, y esa iba a ser la evidencia de la espiritualidad de los gálatas. Y Pablo les dice, no. Pablo les dice, eso no es evidencia de espiritualidad. Eso es para gloriarse en la carne. Eso es para que esas personas puedan exaltarse en haber recibido. Es como si ellos estuvieran diciendo, esos judaizantes se le estaban echando y entendían ser súper espirituales dentro del cristianismo porque le estaban diciendo a los gentiles que cumplieran la ley. Se estaban gloriando en otro. Se estaban gloriando en lo que le estaban imponiendo a los gálatas. Y entonces, este primer versículo del capítulo 3, de si alguien se cree ser algo no siendo nada, es porque precisamente en el capítulo 1, Pablo empieza a decir, y él resalta y él trae, que él mismo, cuando recibió el evangelio, no lo recibió de persona, fue Jesucristo que se lo dio. Y entonces esa frase que él usa, no siendo nada, pues si uno va al capítulo 1 de Gálatas, él menciona y él habla y dice que él no fue a los que tenían cierta reputación de ser algo en el evangelio. O sea que vemos un paralelo en el lenguaje. Él en el capítulo 1 dice que yo no fui directamente a los apóstoles y aún los que tienen cierta reputación de ser algo en esto, no me añadieron algo adicional a lo que Cristo me había revelado. Y entonces él está diciendo, porque los gálatas entonces tenían, y aquí vamos a reflexionar nosotros, cómo nosotros en ciertas ocasiones padecemos de lo mismo, porque los gálatas se estaban comparando porque tenían conexiones con los judaizantes, porque tenían conexiones con otras personas que para ellos eran los más espirituales, porque tenían conexiones, porque tenían cierto tipo de relación con otras personas y se gloriaban de eso, de que tenían cierta posición, de que tenían cierto estatus, de que tenían cierta cosa de que gloriarse en otro. Y Pablo le dice, si tú te crees ser algo, y nosotros, hermanos, eso es para nosotros, eso es para aplicarnos, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. ¿Cómo pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué pensamiento nosotros entendemos es lo que define nuestra espiritualidad? ¿Y qué pensamos de nosotros mismos? Yo soy algo por una posición, yo soy algo por una conexión, yo soy algo por pertenecer a cierta familia, a cierta comunidad, a cierta... ¿soy algo por eso? ¿O mi espiritualidad tiene que ir más profundo? ¿O la muestra de mi espiritualidad y la evidencia de mi espiritualidad tiene que ir a algo más interno? Tiene que ir al corazón. Tiene que ir... Y nosotros tenemos que tener la capacidad de no engañarnos a nosotros mismos. Porque ciertamente, hermano, ninguno de nosotros, fuera del Señor es algo. La realidad es que sin Cristo nada podemos hacer y nada somos. Pablo no está diciendo que no tenemos valor en Cristo. Él lo que está diciendo es que no podemos tener unos conceptos erróneos de nosotros mismos. Tenemos que tener, porque hermano, esto se trata de un balance. No podemos irnos al extremo de creernos por posiciones, por familia, por amistades, por dónde pertenezco, por dónde vivo, por qué dinero hago, por qué profesión tengo. Nada de eso puede definir cómo nosotros nos autopercibimos delante del Señor. Las evidencias de nuestra espiritualidad son más profundas que eso. Las evidencias de nuestra espiritualidad tienen que ver directo con lo espiritual y con nuestra relación con Dios. Y también está el otro extremo de que a lo mejor no nos cree, en vez de creernos por encima, pues entonces no sirvo. Ese es el otro extremo. No sirvo para nada, no soy útil, soy un inútil, nadie me quiere, Dios no me quiere, y estamos andando con una orquesta de violines que bueno, que estamos en una tristeza y en una pena que la musiquita de las novelas nos pega. Pero hermano, no podemos irnos a ninguno de esos dos extremos. Pablo nos dice y nos aconseja en Romanos 12, y nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí mismo con cordura. O sea que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos, con sobriedad, con entendimiento, sin engañarnos, porque es algo que él menciona, el que se cree ser algo no siendo nada, porque hermano, nosotros estamos todavía en la humilde condición de seres humanos aquí en la tierra. Esa es nuestra humilde condición, y totalmente humilde porque fuimos hechos del polvo. Y Dios está trabajando con nosotros y Dios nos está moldeando. Así que lo que somos son vasijas en proceso. Estamos en la rueda del alfarero, pero nosotros, el ser humano tiene una capacidad tan grande de poder engañarnos a nosotros mismos. Tenemos una capacidad de convencernos, de nosotros presentar argumentos a nosotros mismos para nosotros crear un concepto de nosotros mismos que no es. Nos engañamos. La Biblia dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas, pero no dice quién lo conocerá, y ahí dice Jehová. Por eso es que uno va a la palabra, hermano. Uno quiere tener un concepto de uno mismo adecuado, con cordura, uno va a la palabra, porque la palabra te dice, estás haciendo esto, pero. Estás cumpliendo en esto, pero. Como le hizo al joven rico. El joven rico, Cristo lo vio y dice que le amó. Y él le dijo, yo hago esto, yo cumplo esto, pues una cosa te falta. Y el joven rico se fue triste. Que nosotros no nos vayamos tristes de la presencia de aquel que nos ama, porque no queremos reconocer qué hay en nuestro corazón. Porque esa es la situación, que nos enfrentamos a la palabra y la palabra nos dice, y el Espíritu Santo nos redarguye en ciertas áreas que a veces nosotros nos vamos como ese joven rico. Nos vamos tristes y nos quedamos tristes porque no entregamos, porque no estamos dispuestos, hermano, porque una de las cosas que quizás se le hace más difícil al ser humano es precisamente enfrentarse a sí mismo. Nosotros se nos hace fácil mirar las fallas de otros. Se nos hace bien fácil identificar imperfecciones ajenas. Se nos hace fácil determinar eso que está haciendo fulano no está correcto, eso que está haciendo fulana no está correcto, y a veces está haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos engañado y entendemos que en el hermano está mal y que en nosotros yo estoy bien. Hermano, nosotros, y usted tiene que tener esto en mente, usted se puede engañar a usted mismo, yo me puedo engañar a mí mismo. Nosotros tenemos una manera de justificarnos, de excusarnos, de buscar el por qué esto en mí. Porque, hermano, ¿cómo le explico? Usted puede tener una falla, pero el corazón es tan tremendo. Nosotros podemos tener unas fallas personales y el corazón es tan tremendo y tan engañoso que buscamos la manera de que esto, de que esto en mí está bien, pero en otro no. Entonces, hermano, yo sé que suena que uno dice, pero ¿cómo? Porque lo logramos hacer. ¿Cómo lo logramos hacer? Pues formamos argumentos, formamos justificaciones, traemos las emociones al asunto y obviamos el consejo directo de la palabra. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos. Engañarnos a nosotros mismos es un peligro para nuestro caminar en el Señor, para nuestra salvación. Hermano, la respuesta a eso es irnos a la palabra. Irnos a la palabra. Es ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, te estoy hablando. Te estoy hablando directamente a ti. Porque yo sé cuando el Espíritu Santo me está hablando. Y yo sé, porque he tenido la experiencia de que yo sé cuando yo le hago al Espíritu Santo, déjame quieto. Porque he tenido esa experiencia.
Porque he tenido la experiencia de decirle al Espíritu Santo, ahora no, después. Porque he tenido la experiencia de decirle al Espíritu Santo, ay Dios mío, y dejarlo en el ay Dios mío. Y no, ¿cuántos no han tenido esa experiencia? De que uno sabe que el Espíritu Santo le está hablando y uno dice, ay Dios mío, pero nos quedamos en el ay Dios mío. No, tenemos que responder afirmativamente. Tenemos que dejar que nos moldee, que nos dirija, que sea Él el que sea nuestra evidencia de espiritualidad. Tenemos la capacidad de engañarnos. El versículo 4. Así que cada uno, ¿cómo nosotros entonces logramos no engañarnos? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Someter a prueba nuestras obras es nosotros mismos tener la capacidad de por qué yo estoy haciendo esto, por qué yo estoy pensando esto, por qué yo estoy tomando la decisión de accionar de esta forma, por qué yo tengo un sentido de hablar de esta forma, de moverme de esta forma, de responder de esta forma, de dirigirme de una forma, ¿por qué? Preguntarnos a nosotros mismos por qué y tomar un tiempo y decir, me parece que yo tengo quizás buenas intenciones, pero no es lo que debo de hacer, porque la palabra me dice lo contrario. Me parece que lo que yo estoy sintiendo debo de darle unos días para tomar una decisión, porque tengo que reconocer que no estoy en la mejor condición para tomar cierta decisión. Es estar consciente de uno mismo, estar consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de cómo la lucha influye en nuestra vida. Porque a veces, hermano, las luchas, las pruebas como que nos hacen desesperar, y eso es una realidad que de momento no sabemos qué hacer, no sabemos cómo dirigirnos, no sabemos en qué forma movernos, y en medio de la lucha nos ponemos a tomar decisiones. Hay un libro que, si no me equivoco, hablaba de que uno no hace mudanza en tiempo de tormenta. Uno no toma decisiones. Es como, ejemplo, está lloviendo a todo lo que da, de esos lloviznas que a veces caen. Y ahí yo decido, oye, yo voy a mover los muebles para otra casa. ¿Tienes toldo? No tengo toldo. ¿Tienes cómo cubrirlo? No tengo cómo cubrirlo, pero ahora es que yo voy a tomar la decisión, ahora es que yo voy para allá, bajo la lluvia, bajo el trueno y bajo el relámpago. No, en ese momento nosotros no estamos en medio de las pruebas más grandes de nuestra vida, realmente para lo único que pudiéramos decir que estamos capacitados, y es por misericordia de Dios, es caer de rodillas. Esa es la decisión más que se puede recomendar, es esa, caer de rodillas. Porque a veces, hermano, le digo, las emociones nos llevan a tomar decisiones, porque sentimos una emoción de que tengo que hacerlo ahora, y no paramos a pensar, ¿es esto lo que Dios quiere que yo haga? ¿Esto que yo estoy sintiendo es de parte de Dios, o es que la misma prueba me está causando que yo reaccione así? Pues entonces nosotros tenemos que llevar a prueba nuestra obra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Y en el contexto de este capítulo 6 de Gálatas, luego de ese versículo 2, que nos habla de sobrellevar las cargas de los unos de los otros, y tener en mente que Pablo les está hablando, porque cuando dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, también les está diciendo que en lo que nosotros debemos concentrarnos, en cierto aspecto, medir nuestra espiritualidad y evidenciar nuestra espiritualidad por lo que nosotros somos responsables. Porque a veces nosotros quisiéramos y nos sentimos bien en que otro, en nosotros decirle, por ejemplo, puede ser un hijo, puede ser un hermano, en nosotros encaminarlos a ellos y que ellos estén corriendo hasta mejor que nosotros. Y nos enfocamos en eso, y nosotros no estamos bien. No estamos bien. El mismo Pablo reflexiona acerca de eso y él dice, para que yo mismo no parezca no haberlo alcanzado. Que habiendo sido yo heraldo de mucho, parezca no haberlo alcanzado. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces nosotros queremos que otras personas cumplan como le estaba pasando a los Gálatas. Que los judaizantes querían que ellos cumplieran con unos aspectos de la ley, y los judaizantes mismos lo que estaban cometiendo es lo que está diciendo Pablo que no debemos hacer.
porque ellos no estaban poniendo su propia obra a prueba. Ellos estaban dando como evidencia de su espiritualidad, logré que aquel hiciera lo que yo quiero que haga. Y eso no es evidencia de nuestra espiritualidad, hermano. De la manera que nosotros podamos influir en las personas para que se encaminen, para que hagan, hermano, eso lo hace Dios. Pero nosotros estamos caminando, pero nosotros estamos haciendo lo que queremos que otros hagan, pero nosotros, ¿cuál es estamos sometiendo a prueba nuestra propia obra? Porque, como les mencioné, a veces se nos hace tan fácil someter a prueba la obra de otros y decir, fulano y fulana, lo que están haciendo no está bien, lo que están haciendo no da la medida, lo que están haciendo lo están haciendo, yo lo hiciera de esta forma, yo lo haría de esta otra forma. Y se nos hace fácil poner a prueba la obra de los demás y la nuestra. ¿Qué hacemos? Estamos midiéndonos, porque es una realidad bíblica que la Biblia dice que con la misma vara que uno mide será medido, y entonces se convierte en una realidad espiritual. Eso lo dice la Biblia, así que es real. Nosotros, hermanos, si nosotros somos críticos con otros, si nosotros no somos críticos con nosotros mismos, Dios va a ser crítico con nosotros. Porque con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. Y si nosotros no tenemos, hermano, si nosotros no tenemos la capacidad de medirnos con nuestra propia vara y darle el grado, pues entonces, ¿por qué tenemos una vara para otro que la medida es extensa y para nosotros sacamos una reglita de 6 pulgadas? Tenemos una yarda para otro, como tenían los judaizantes, tenían una yarda para otro, pero su evidencia espiritual, ellos la limitaban a 6 pulgadas. Y nosotros tenemos que tener cuenta con eso, someter a prueba nuestra propia obra. Y entonces tendremos motivo de que gloriarnos respecto de nosotros mismos. Entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. Porque eso era lo que estaban haciendo los judaizantes. Se estaban gloriando respecto a lo que lograban que otros hicieran. Se estaban gloriando respecto a lo que ellos, y hermano, trayéndolo, vamos a traerle un ejemplo. Ellos estaban hablando de la circuncisión. Pudiéramos estar gloriándonos en otro, si nosotros, no, porque yo hablé con fulana y estuve ahí hasta que se puso falda. Que no está mal, que es parte de nuestra dogma y de nuestra doctrina, y está bien, la vestimenta, el pudor, el cómo ser, esto y lo otro, lo logré, pero eso es de que le yo gloriarme, hermano. De verdad eso es algo que cuando yo llegue al cielo es una medalla de honor que me van a tener. Que yo logré que fulano dejara una cosa, se pusiera otra cosa, hiciera esto, que son cosas que para, hermano, nosotros tenemos ciertas dogmas en nuestro movimiento, en nuestra iglesia, que no cumplirlas, pues hermano, no es que sea pecado, pero hay ciertas cosas que se limitan, pues no se puede tomar parte, pues no se puede participar de ciertas cosas, es una realidad. Es como en el trabajo, en los trabajos, tú eres enfermera, tienes que tener cierto uniforme, tú eres policía, tienes que tener cierto uniforme, tú trabajas en tal sitio, hay cierto uniforme, hay ciertas cosas a las que uno tiene que acatarse, en todos lados. En la corte uno no va en chancleta. Al doctor, a mí me da gracia, mi abuela va para el doctor como si fuera para una boda. Eso, claro, pues si nosotros para ciertos aspectos entendemos que nuestra conducta, que nuestra vestimenta, que nuestra presentación debe ser de una forma, pues cuando en la casa de Dios nos dicen ciertas cosas que tenemos que, mira, si vas a tomar parte, trabaja esto. Si vas a tomar parte, pues haz esto. Pues amén, lo hacemos. Pero nosotros gloriarnos en eso, nosotros decir que esa es la medida de la espiritualidad, pues estamos mal, estaríamos mal. Nosotros debemos gloriarnos, y esto suena raro, pero debemos gloriarnos en nuestra propia obra. Lo que va a dar cuando nosotros estemos delante del trono de Dios, las únicas obras que nosotros vamos a poder presentar de hacer y no hacer son las nuestras.
No vamos a poder decir, no, que yo hice, que fulano hice. No, no, eso fue la obra de fulano. En todo caso, eso le pertenece al Espíritu Santo. El crédito de eso. Que nosotros somos facilitadores, que nosotros estamos ahí presentes, que somos instrumentos, gloria a Dios. Pero tenemos que enfocarnos en qué estamos haciendo en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Cuál es mi búsqueda con Dios? ¿Cuál es mi intimidad con Dios? ¿Qué relación tengo con la palabra del Señor, con los hermanos, con las cosas que son espirituales y que verdaderamente importan? O simplemente las evidencias de mi espiritualidad son cosas externas. Es lo externo y mi corazón. En una ocasión el Señor mencionó del pueblo de Israel, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es ese concepto. Es ese mismo concepto de que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que Dios quiere que esté cerca no es nuestra apariencia. Nosotros nos podemos disfrazar de ángeles y ponernos alas y nos disfrazamos de ángel y nos vestimos, wow, ahí lo que hay son querubines y serafines. Pero eso nos hace un ángel. Disfrazarnos de gato no nos hace gato. Pues es algo de corazón, es algo de naturaleza, de que si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo, ¿qué está haciendo Dios en nuestro corazón? ¿Qué nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga? ¿Qué obra está haciendo Dios en mi corazón y qué yo estoy haciendo con lo que Dios está haciendo conmigo? Y poner a prueba nuestra obra para poder gloriarnos, si tuviéramos en qué gloriarnos, si pudiéramos decir, yo hice tal cosa, que sea respecto a nosotros mismos, al trato de Dios con nosotros, a lo que permitimos que Dios hiciera en nuestro interior, a la transformación. Porque, hermano, cuando lleguemos al cielo, la medida va a ser realmente qué permitiste que el Espíritu Santo hiciera en tu vida. Nosotros que hemos tenido la salvación es por medio de Jesucristo. Y hay personas que no van a tener la oportunidad de llegar a vivir una vida cristiana, porque conocen al Señor a lo último. Pues amén, son salvos. Pero nosotros que hemos conocido al Señor y hemos tenido tiempo para caminar, parte de cómo se nos va a juzgar es qué hicimos, cómo nos desempeñamos, qué permitimos, hasta dónde permitimos que el Espíritu Santo llegara. Porque, hermano, nosotros podemos decirle al Espíritu Santo, y eso lo vemos, es tristemente verlo en persona, que uno sabe que le dijeron al Espíritu Santo hasta aquí va a llegar. Y ese hasta ahí se queda toda su vida, no avanzan, por más talento, por más que haya, no avanzan porque le dijeron al Espíritu Santo hasta aquí. Yo he testificado esto antes, yo tuve un momento de determinación en mi vida donde el Espíritu Santo me dijo, si no haces esto es hasta aquí. Que fue la vez que estaba en el hogar de rehabilitación, que fui a orar, estaba lo más contento, voy a orar, y el Espíritu Santo me dice, vas a llamar a tu papá y le vas a decir que lo ama. Y yo, está bien, yo lo hago después. No podía orar. Estaba ahí y yo sentía que si no hacía eso, hasta ahí. Y hay cosas que Dios nos ministra en nuestra vida que son similares, que es un hasta ahí. Si no logras entregar esto, si no logras hacer esto, si no logras poner cierto esfuerzo, porque hermano, en el Evangelio uno muchas veces tiene que esforzarse. Su carga es ligera y su yugo es fácil, pero hay una carga y hay un yugo. Lo hay. Él no está diciendo no hay carga y no hay yugo. Él está diciendo que con él podemos sobrellevarlo. Y lo hay, y lo existe, porque entonces el versículo 5, ¿qué nos dice? Porque cada uno llevará su propia carga. O sea que hay una carga. Y es tremendo que lo mencionamos en el martes pasado, que nos dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, y después nos dice, cada uno llevará su propia carga. Y hablamos de que son dos palabras distintas, lo que se usan en el original. La carga que está hablando al principio son cargas
que no se pueden llevar una persona solamente, que se necesita más de una persona para poder sobrellevarla. Pero ahora en el versículo 5 nos está diciendo la carga como si fuera un bulto, que tenemos que llevarla nosotros, que el bulto no lo podemos compartir. Que si le viene a memoria el versículo cuando Cristo dice, aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues está hablando de esa cruz que nos toca a nosotros cargar. O sea que nosotros, hermanos, para evidenciar nuestra espiritualidad, como evidencia de nuestra espiritualidad, es como nosotros tenemos una capacidad de no engañarnos a nosotros mismos, de tener un concepto de nosotros mismos cuerdo, bíblico, de entender, Señor, me falta esto. De entender, Señor, estoy siendo de esta forma, de comprender nuestras emociones, estoy sintiendo correctamente, porque hermano, a veces nosotros nos añadimos carga y es porque nos creamos unas ansiedades, nos creamos unos cuentos en la mente que no necesariamente son reales. Y tenemos que tener la capacidad por el Espíritu Santo, porque hermano, esto es algo que le voy a decir un secreto, usted no lo hace solo, el Espíritu Santo le ayuda, esto no es algo que usted tiene que hacerlo con fuerza humana, esto es algo que el Espíritu Santo está presto para ayudarnos a hacer. Dice lo que mencionamos ahorita, el engañoso del corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el próximo versículo dice, yo Jehová, que escudriño los corazones. Pues entonces, hermanos, si nosotros, y podemos ser tan sinceros con el Señor de decirle, el pastor está predicando de que yo me puedo engañar a mí mismo, pero yo no siento que me estoy engañando. Podemos ser tan sinceros con el Espíritu Santo de decirle, no siento eso, déjame saber si lo estoy haciendo. Déjame saber si me estoy engañando a mí mismo. Déjame saber si la decisión que tomé aquí fue conforme a tu voluntad, si lo que estoy pensando hacer es conforme a tu voluntad. Señor, dirígeme, ayúdame. Hermano, Él lo hace. Él lo hace. Nuestro Dios es real. Es real. No, hermano, el Señor no le abandona en ningún proceso. En ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Él está siempre presente. Y en esto Él nos ayuda. En nosotros, por eso es importante orar. Una de las cosas que yo no sé si le pasa a usted, pero cuando uno se pone a orar, una de las cosas que sucede en la oración es precisamente que uno no se puede engañar a uno mismo. Que cuando uno ora es difícil, porque a veces tratamos de orar de otras cosas, pero el Espíritu Santo nos dice, primero déjame bregar esto. Primero, hoy, esto que hiciste no estuvo bien. Primero, hoy, esto que pensaste, que estuviste pensando todo el día, estuvo incorrecto. Ese coraje que te dio no fue mío. Y el Espíritu Santo, por eso es que la oración es importante, porque es que somos confrontados aún con nosotros mismos. No se tenga miedo usted mismo, hermano. No se tenga miedo usted mismo, porque a veces uno se conoce y uno va para donde el Señor y uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Y tenemos miedo de que el Señor nos confronte con nosotros mismos, porque a veces podemos tener miedo de lo que está sucediendo, de lo que el enemigo está haciendo, de las pruebas que estamos enfrentando, pero a veces tenemos miedo de ser confrontados con nuestro corazón. Porque darse cuenta, hermano, una de las cosas que es difícil para nosotros como seres humanos es darnos cuenta que estamos mal. Se nos hace difícil. Es algo natural, porque nadie quiere ir al hospital y que le digan están mal. No queremos eso. No queremos eso que nos lo digan acerca de nuestro cuerpo. Cuán difícil, aunque a veces no lo percibamos, cuánto más difícil es que tengamos que enfrentar la condición de nuestra alma. Que nuestra alma no está bien. Que nuestro pensar no está bien. Que necesito que el médico por excelencia, que es el único que puede trabajar en esos asuntos espirituales, que es el único que puede bregar pues, en lo profundo, en lo espiritual, porque es el que conoce, es el que sabe. Cuánto más difícil es que Él nos dé un diagnóstico y nos diga, no estás bien. Pero mire qué tremendo, hermano,
A veces en la tierra se enfrentan diagnósticos y que se desechan a las personas porque es que no se puede hacer más nada humanamente, porque la medicina no ha llegado a ese nivel, porque no hay los recursos y se llega a un diagnóstico que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y es triste, pero hermano, usted puede tener la peor condición en su alma, estar en la peor condición espiritual, y hay un Dios que dice, yo puedo hacer algo. Hay un Dios que su diagnóstico es la sangre de Cristo puede hacer algo. Hay un Dios que su diagnóstico es, te faltan fuerzas, yo te las doy. Que su diagnóstico es, estás pensando de esta forma, pero renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos un Dios que es capaz de tocar los asuntos más profundos, más sensibles. Porque cuando hablamos de enfrentarnos a nosotros mismos, estamos hablando como a veces en lo interior es que están las áreas más sensibles por ejemplo, una cirugía, pueden estar bregando con el corazón, pero si tocan la arteria un chispito, hay un problema. Pues estamos hablando de cosas profundas del alma que a veces son bien sensibles. A veces nosotros no sabemos cómo tratarlas, pero el Señor no le tiembla el pulso. A Él no le tiembla el pulso. Él sabe qué es lo que va a hacer. Y a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué estás quitando esto? Si lo que yo quiero que tú trabajes es esto. Y Él dice, pero es que el cáncer no está ahí, está acá. Estás sintiendo el dolor aquí, pero el problema es acá. Y así mismo el Señor hace con nosotros a veces, cuando el Señor, a veces nosotros, porque hermano, nosotros muchas veces podemos pensar que nuestro problema es esto. Mi problema, Señor, si esto se resuelve, yo voy a estar bien. Porque yo sé que mi problema es este. Y el Señor te dice, deja eso a un ladito, un momentito, que vamos a bregar esto. Y uno, pero Señor, eso, pero eso es insignificante. Y ahí es que nos empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Por ahí el Espíritu Santo sigue diciendo, no es insignificante nada, porque mi palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí nosotros, pero es bien poquita, eso no se hace ni una dona con eso. Pero el Señor dice, no, porque eso crece, eso puede ponerse peor. Y estás enfocado en esta otra cosa que crees que esto es lo que te está haciendo el daño, pero es que tiene como raíz esta herida. Tiene como raíz esto que sucedió, no es lo que está sucediendo hoy, es lo que sucedió a lo mejor hace 5 años. Es lo que sucedió a lo mejor, uno a veces se le olvidan las cosas y tenemos cosas que hemos cargado por mucho tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y hermano, repito, Él lo hace. Él lo hace. Usted no tiene que enfrentar estas cosas solo. Él lo hace. Así que hermano, ya culminando, vuelvo y leo los versículos. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tengamos un concepto de nosotros mismos adecuado conforme a la palabra, sobrio. Tengamos la capacidad y la madurez espiritual de enfrentarnos a nosotros mismos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Nuestra salvación no va a depender de lo que otros hicimos porque nosotros le dijimos que hicieran. Nuestra salvación no va a depender de personas ajenas. Nuestra salvación va a depender de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo nosotros respondimos a su Espíritu Santo en este caminar. Porque cada uno llevará su propia carga. Hay responsabilidades que nos tocan a nosotros, a más nadie. Hay cosas que nos va a tocar a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo enfrentar en nosotros mismos. Que quizá hay cargas que la iglesia nos va a ayudar a sobrellevar, como leímos en los versículos anteriores. Pero hay otras cargas que Dios nos dice, te va a tocar a ti. La carga de esa cruz te toca a ti. Y podemos tratar, hermano, las cruces no se delegan. Uno puede delegar alguna responsabilidad a aquello que pueda hacer otro y eso, pero las cruces le tocan a uno.
Le toca a uno. Cristo no delegó la cruz. Imagínense que Cristo hubiera dicho que muera otro. Estuviéramos nosotros todavía perdidos en nuestros pecados. Pero Él dijo, me toca a mí. Me toca a mí. Sintió el peso de la cruz. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si usted se siente así en algún momento, estilo Getsemaní, sepa que como quiera la cruz, nos toca cargar a nosotros la nuestra. Pero como en una ocasión Cristo fue ayudado por otro, nosotros, nuestra ayuda, no es una persona cuando nos toca nuestra cruz, es el mismo Espíritu Santo. Ese no nos abandona. Ese, por más pesada que sea la cruz, nos da fuerza. Ese, por más solo que se vea el camino a donde tenemos que llegar, por más solo que se vea, ese está a nuestro lado. Nunca nos va a dejar, nunca le deja en ninguna circunstancia, en ningún momento. Póngase de pie, hermano, y oramos. Traiga a memoria mientras oramos. Tráigase a memoria usted mismo. Escudriñese. Ponga a prueba su propia obra. Ponga a prueba, quizás comience a poner la prueba ahora, porque yo sé que unos minutos no van a ser suficientes. Pero comience a poner a prueba su obra, a pensar desde el principio, hermano. Piense desde que llegó a Cristo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué he podido sobrellevar? ¿Qué me está venciendo ahora? ¿Qué yo necesito? ¿Cuál es la condición de mi alma? Y ser sincero delante del Señor, hermano. Y si tiene que pedirle ayuda, pídala. Si tiene que pedirle al Señor que haga algo ahora, pues pídaselo, porque Él está presto para hacer y para obrar. Él está presto para hacer maravillas, para hacer milagros. Él está presto para ser nuestro consolador en todo momento. Padre, Señor, te bendecimos, te adoramos en esta hora, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Ante ti estamos, Señor. Dios mío, nos presentamos tal como somos. Tal como somos, Señor, y te pedimos que no haya engaño en nuestro corazón, que no haya engaño en nuestra mente, que podamos reconocer nuestras debilidades, que podamos reconocer nuestras faltas, que podamos reconocer, Señor, lo que necesitamos, Padre Celestial, y que podamos reconocer dentro de esa sinceridad, reconocer, Dios mío, que en ti somos más que vencedores, que en ti, Señor, podemos ser transformados, que tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, que tu Espíritu Santo no nos ha abandonado, tu Espíritu Santo está presto, el Espíritu está presto, aunque la carne es débil, el Espíritu está presto. Oh Señor, Dios mío, escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras mentes, trae a memoria, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros, trae a memoria, Señor, en medio de las pruebas tus promesas. Trae a memoria, Señor, en medio del miedo, trae a memoria tu paz. Trae a memoria, Señor, que tú venciste sobre toda potestad y sobre todo principado. Señor, en los momentos de lucha profunda, que recordemos que tú adiestras nuestras manos para la batalla, que tenemos una armadura que tú nos has dado, que tú no nos has dejado desprovisto. En los momentos, Señor, donde tengamos que huir de tentación, sepamos que hay un castillo fuerte, hay un refugio donde podemos huir, que no tenemos que ceder ante la tentación, que no tenemos que ceder ante el enemigo, que refugiados en ti soportamos toda prueba, toda tentación, todo ataque del enemigo de las almas, Padre Celestial. Padre, te bendecimos, te adoramos, en tus manos nos depositamos pidiéndote que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pedirle a los diáconos que pasen por